derechos gracias a que unas personas antes que yo lucharon por ellos. Hola, soy Alex Llamazares, tengo 17 años, vivo en Ingeniero Mayuit, soy un chico trans y soy parte de nuestra ESI Trans. Las barreras que tuve principalmente al ser una activista joven fue el adultocentrismo, que no importa cuánta información tenía, siempre había algún adulto que creía que no era válida solamente por mi edad. Yo creo que a la hora de hablar de la prevención de la violencia de género en jóvenes, una de las cosas más importantes es visibilizar y problematizar lo que es la violencia de género hacia mujeres y hacia la diversidad. La solución que ideé junto a un grupo de jóvenes es un podcast que se llama Nuestra ESI Trans, que es multiplataforma y multiformato y en el que hablamos de las distintas identidades y expresiones de género y problematizamos lo que es la violencia institucional hacia nuestras vivencias y hacia nuestras identidades. Los jóvenes podemos cambiar nuestras realidades y a todos los jóvenes de América Latina que quieran activar por sus derechos son totalmente bienvenidos. No importa cuántas personas se les pongan en contra, su voz es muy fuerte y tienen que hacerla escuchar. Les cuento que Mariana Isasi es oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no? UNFA Argentina, de las agencias que implementa la iniciativa Spotlight aquí en nuestro país. ¿Qué es la iniciativa Spotlight? Es una alianza global entre la Unión Europea con Naciones Unidas, cuyo objetivo, puntualmente, entre otros, es erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Y de fondo está un relevamiento que hicieron que me pareció a mí súper rico, por eso lo quería compartir, sobre una ley que ya se proyectó hace 15 años atrás, y si uno le pregunta a chicos y a chicas en la escuela, el 2% va a decir que eso se está implementando. A mí me parece importante, yo soy padre de 3, ¿sí? Distintos 3 varones, en este caso lo saben porque lo cuento de manera habitual, a veces como un chiste y a veces para reflejar una realidad que a mí también como ciudadano primero y después tal vez como padre me interesa. Vamos a charlar un rato con Mariana para ver cómo es esto, qué es lo que dice este relevamiento, hasta dónde está el alcance de la iniciativa Spotlight y algunas cosas más que tienen que ver con la ESI justamente. Hola Mariana, Dani Jiménez por acá. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Dani, estar en el programa y conversar sobre este proyecto que a mí en particular me gusta mucho, así que un gusto poder estar charlando al respecto. Bueno, gracias a vos por el tiempo, por la iniciativa que llevan adelante, por estar siempre en ese frente, ¿no? Si bien no es un frente de batalla, creo que es muy necesario, y lo decía, recién en el video que veíamos hace segundos nada más, el hecho de visibilizar. Y vos sabés que a mí me pasó también, como padre, puntualmente decía, tengo un hijo de 18, uno de 12 y uno de 3 años, pero voy y apunto más al del medio, ya que el de 18 terminó la secundaria. Se dio esta charla en la escuela y a veces uno por ahí tiende a pensar que siendo una institución que tiene tantísimos años, ¿no? Como justamente el ámbito académico, como es una escuela, un colegio, puede haber diferentes visiones. Me llamó también la atención las visiones de los padres y las madres. Yo pensé que iba a ser una cuestión coyuntural de estamos de acuerdo, para mí es necesaria la educación sexual integral y no solamente en una materia, sino que tiene que ser transversal. Pero me encontré con otras voces del otro lado, que obviamente como todas las voces son respetables, pero quería que me cuentes un poco más sobre esta iniciativa y cómo se puede hacer para expandir una mirada donde creo que se necesitan diferentes actores y actrices también, no solamente la escuela, no solamente los padres, sino otro tipo de perspectivas para que esto se pueda expandir y para que esta ley por lo menos tenga un peso más grande a su aplicación. Sí, es un poco como vos estabas relatando, hay diferentes voces en diferentes lugares, muchos mitos circulando en torno a lo que significa la educación sexual integral. Y por eso también este relevamiento que vos nombrabas al principio, que hicimos con casi 400 jóvenes adolescentes, son entre 14 y 25 años de 5 provincias de Argentina, puso el foco en darles la voz a ellos, ellas, como dicen en general, los jóvenes en este momento, y poder graficar que los adolescentes jóvenes están pidiendo a gritos poder tener estos contenidos de educación sexual integral. Que la educación sexual integral refiere a cuestiones directamente vinculadas con la sexualidad, y con la genitalidad, que es donde Claro. muchas veces se pone el acento, pero la verdad es que la educación sexual integral
apunta a los vínculos, las relaciones, a poder desandar algunos caminos que hemos dado como sociedad en cuanto a cultura, estereotipos, que condicionan la vida de todas las personas, de las mujeres, de los varones, de las identidades, por ejemplo, bueno, como Alex, que es una persona trans, y eso condiciona su vida, su desarrollo, impacta fuertemente en toda su trayectoria de vida. Y nosotros en general ponemos el acento, la verdad, en adolescentes, porque es ahí donde está enfocada, digamos, la educación sexual integral. Ustedes saben que tiene, digamos, está pensada para ser implementada desde el nivel inicial, desde los chicos, digamos, cuando empiezan el jardín, desde una mirada, digamos, de que los chicos y chicas puedan conocer, no sé, desde las partes del cuerpo para poder identificarlas hasta poder saber que algunas partes son íntimas y que solamente, digamos, pueden acceder sus padres, madres, etcétera, y poder también identificar, por ejemplo, si hay una situación de abuso, etcétera. Entonces, digamos, sí que nosotros trabajamos para que la educación sexual integral, y así lo dice la ley, que cumple 15 años, pueda ser implementada en todos los niveles y poder también desandar parte de los mitos que existen, digo, porque hay muchos discursos circulando en torno a lo que implica justamente la educación sexual integral. Hay, digamos, hay evidencias científicas que muestran que mientras, digamos, más acceso a la información tienen los chicos y las chicas, por ejemplo, más retrasan su iniciación sexual. Digamos, no es porque estemos promoviendo eso en particular, pero sí que, digamos, es uno de los miedos de muchos padres y madres, digamos, como una que haya, digamos, un incremento de las relaciones sexuales y exposiciones por hablar de sexualidad. Y lo que muestra la evidencia es todo lo contrario. Una vez que los chicos y chicas acceden a la información, pueden tomar decisiones informadas, cuidarse y tener relaciones también más saludables, o sea, no solo anticoncepción, sino el tipo de vínculos. Y la iniciativa Spotlight va un poco en esa línea, va muy enfocada a las cuestiones de violencia y cómo poder trabajar desde las aulas los derechos, poder desandar los estereotipos y sobre eso estamos trabajando. Y en particular este relevamiento muestra, digamos, que muchos chicos y chicas todavía sienten, por lo menos tienen esa percepción de que en la escuela no se está respondiendo de la manera que están necesitando. Por eso es un poco esto es lo que queríamos mostrar, digamos, lo que pudimos recabar con esta información, que ahí aparecen los logos, Impacto Digital y FUSA, que son dos organizaciones de la sociedad civil, y que han trabajado todo un grupo de jóvenes también en el desarrollo del relevamiento en sí. Así que bueno, ahí como para empezar la conversación. Vos sabés, Mariana, que estuve viendo los videos, estuve leyendo el relevamiento. Tengo también esta visión, o por lo menos esta experiencia que te comentaba, de lo que sucede con mis hijos en una escuela, con las visiones de los padres. Y uno de los puntos que, si bien no es un reclamo, no lo encontré como un reclamo, pero sí como uno de los lugares donde se pasaba de forma asidua, es este concepto de lo adultocéntrico, ¿no? Que esté todo disparado o definido desde los adultos. Y pensaba, debe ser un tema de, no sé si difícil implementación, pero por lo menos, insisto, no se trata de convencer a nadie. Pero ¿cómo haces cuando para los adultos, para muchos adultos inclusive, el sexo es un tabú? ¿Sí? Para adultos, me refiero a gente de 40 años que por ahí, viste, dice de esas cosas no hablo, y por ahí se encuentran con una situación en la casa de un chico o una chica que por falta de información, por no conocer su cuerpo, por no saber diferenciar si alguien la está acosando, si recibe un abuso de un adulto, se encuentran con un, llamémosle, problema, ¿sí? Que puede ser desde un embarazo hasta una situación que sea adversa desde la sexualidad, porque me parece que hay que trabajar ahí y al mismo tiempo entender que también chicos y chicas necesitan saber qué es lo que sucede alrededor, y más si cuentan con mayor información cuando crecen, es mucho más efectivo. Sí, tal cual. Mira, yo en la presentación que hicimos pública de este relevamiento, donde había muchos jóvenes ahí participando, tanto, digamos, porque implementaron el proyecto como porque les interesaba y estaban escuchando la presentación, yo les decía que nosotros, digo, adultos que transitamos
nuestra adolescencia sin acceder a educación sexual integral porque no estaba Claro. la ley se sancionó en 2006, entonces la mayoría de los adultos, yo tengo 43, y yo no tuve educación sexual integral, no teníamos internet tampoco, parece imposible en este momento, pero no teníamos, y muchos de los chicos decían que acceden a información sobre educación sexual integral, pero a través de internet. Nosotros tampoco contábamos con esa posibilidad. Entonces nuestro universo fue bien distinto, y somos quienes ahora tenemos la responsabilidad de educar, en teoría, sobre educación sexual integral. Lo cierto es que muchas veces chicos y chicas saben más, además tienen otras prácticas distintas a las que tuvimos Claro. nosotros en la adolescencia. Entonces, también como adultos, esta mirada adultocéntrica, digo, tenemos que cambiar un poco el chip nuestro y poder decir, bueno, hay algunas cosas que no las sabemos, y también eso digamos, tiene que ver con el modelo de educación, etcétera, y de poder generar intercambios con las adolescentes, y saber que hay muchas cosas que no las vamos a saber, que se puede buscar información, que existe, o sea, el Ministerio de Educación, la verdad, bueno, hace muchos, desde el 2008 existe el programa de Educación Sexual Integral, con un amplio desarrollo de materiales, de la currícula, etcétera. Han hecho mucha capacitación a docentes, aunque después los chicos y chicas perciban que falta capacitación y que no siempre todos los docentes están a disposición, por ejemplo, para tratar y trabajar estos temas. Que un poco el dato que salía del 0,2 es bajo, pero porque la pregunta era en todas las materias, que era como el ideario de la ley, que fuera transversal y que todas las materias pudieran incorporar de alguna manera la cuestión de educación sexual integral. Y entonces eso es lo difícil, pero la buena noticia es que la mayoría de los chicos igual siguen diciendo que de alguna u otra manera, o con una clase especial, o con alguna de las materias, tienen educación sexual. Entonces, digo, también para enviar un mensaje positivo, en las escuelas se está haciendo el esfuerzo, no todos los docentes pueden y están disponibles, pero muchos sí. Entonces, están pudiendo también acceder a alguna información dentro de la escuela, pero también fuera de la escuela. Y la cuestión de la mirada adultocéntrica que me decías, es porque, bueno, es bien difícil correrse de ese lugar de quienes, digamos, que nosotros somos los que sabemos aparentemente, y Claro. hay que enseñarles cosas a los chicos, y muchas veces es así, digamos, hay cuestiones que sí o sí tienen que estar, digamos, recursos, información, etcétera, pero también a veces es sumamente importante dar la posibilidad al intercambio entre jóvenes y permitir que exista ese espacio de diálogo donde no sea un tema tabú, sino que se pueda hablar y se pueda conversar. Era un poco también en esa línea, y que poder hacer parte a los jóvenes de las iniciativas, de los proyectos, etcétera, es fundamental para justamente corrernos de ese lugar adultocéntrico que además la verdad es que nos deja muchas veces en desventaja. Dos cosas me vienen a la cabeza escuchándote. La primera, que si bien, a ver, me parece que es válido que puedan buscar en internet información, ya de por sí esa voracidad por informarse siendo adolescentes o preadolescentes para mí es importantísima, pero al mismo tiempo vas a encontrarte con un montón de fuentes, comentarios distintos y diversos que no están, digo, homologados detrás de un estudio, legitimados a través de un estudio. Por eso me parece a mí súper pertinente que eso venga de la escuela. Digo, que es un lugar que tiene diferentes actores, como decía antes, que llegan a un acuerdo o a través de un proyecto, de la implementación de un proyecto, puntualmente hablando de la ESI, que ya sabes que tiene una legitimación, ¿sí? Desde la educación, desde la salud y demás. Y por otro lado, hay que entender que también muchos de esos padres y madres tengan ahora hijos de 8, 9, 10, 12, 15, son en algunos casos, por ejemplo, chicos, chicas trans. Y cuando ellos eran chicos no existía ese concepto. Si bien existía, digo, no estaba o no se había proliferado o no se puede exponer con un poco más de actividad como es a día de hoy y poner el foco ahí. Digo, eso también porque pueden sufrir esa violencia, porque pueden estar confundidos, confundidas, y me parece que no se puede pasar por alto eso. Sí, 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 es así, tal cual. Digamos que se ha ido modificando, que además
Digamos, uno de los mayores riesgos, por ejemplo, de las personas trans tiene que ver con todo lo que significa ser discriminados, discriminadas a lo largo de su vida y por eso pone en riesgo directamente la vida de estas personas, tanto por no poder acceder a la salud, por, digamos, muchas veces los chicos y chicas trans han sido excluidos de sus hogares, y por eso también no han podido acceder a educación porque tempranamente han tenido que estar en la calle. Entonces, bueno, esto de a poco se va modificando, las familias empiezan a entender y por eso también es importante que desde las escuelas se pueda marcar, digamos, que existe estas diversidades, digamos, que son personas con derechos y que, digamos, no implica nada malo, nada más, digamos, que sienten, digamos, determinada identidad y por tanto, digamos, todo el resto simplemente tiene que acompañar, entender, dialogar también, porque a veces se pone, digamos, una barrera como de un otro distinto que nos es difícil como de entender y que queremos normatizar. Y bueno, por ahí es cuestión también de empezar a dialogar, comprender, acompañar, respetar, y bueno, y de esa manera también generamos, bueno, en términos generales, digamos, sociedades más justas, más equitativas, donde el respeto y las relaciones, nosotros en Spotlight, como te decía, está el foco en el tema de violencia, poder trabajar, digamos, los diferentes roles de género, es decir, los varones, digamos, este rol donde implica que las masculinidades tienen que ser estos hombres machos, agresivos, violentos, que difícilmente puedan identificar el dolor, y que eso les impacta también, no solamente en sus vínculos, sino en su salud, digamos, porque está comprobado, investigado cómo el patriarcado también influye en los varones, o sea, no solo porque ejercen violencia contra las mujeres, sino también porque implica cuestiones fuertes para su propia vida, y se pierden también parte de, no sé, cuestiones que tienen que ver con la afectividad, en relación con sus hijos y hijas, etcétera, que está bueno por lo menos en un principio poder verlo, identificarlo, y también poder ver si como sociedad podemos permitirnos tener otro tipo de vínculos, de relaciones, entre otras cuestiones. Mariana, cuando hacen, más allá de los relevamientos, digo, y más allá de la pandemia, ¿no? O incluso en pandemia, alguna reunión o algún encuentro, porque, digo, tienen un montón de estos espacios de encuentro entre los diferentes, como decía hace un ratito, actores o roles, sindicatos, privados, alumnos, alumnas. ¿Cuáles son los comentarios más comunes? No reclamos, o a veces tal vez sí, pero digo, comentarios que adolescentes o preadolescentes les llegan a hacer. ¿Tiene que ver con el sexo? ¿Tiene que ver con la violencia? ¿Tiene que ver con la falta de información? ¿Cuáles son las cosas más comunes que ustedes escuchan? Sí, ahí depende un poco digamos, de los sensibilizados o no. Nosotros tenemos, la verdad que trabajamos con muchos grupos, por ejemplo, decía acá FUSA, que es una organización de la sociedad civil. En esos casos son chicos y chicas que vienen trabajando hace mucho tiempo, de lo que implica mucho tiempo para un adolescente, justamente en el empoderamiento, en conocer sus derechos. Entonces, en esos casos hay un reclamo y un pedido fuerte de poder acceder a derechos, de levantar su voz. En algunos casos, digamos, justamente buscamos ver de qué manera podemos canalizar, digamos, y ESCONESI, este proyecto implicó, por ejemplo, el año pasado, el poder desarrollar proyectos, digamos, que presentaron y que se seleccionaron algunas iniciativas en particular, y poder incluirlo y conversarlo con decisores y decisoras políticos para que pudieran incluirlos en sus planificaciones y en sus proyectos digamos, a nivel provincial y nacional. Entonces, un poco buscar las maneras, porque, digamos, es generar la participación, pero también los canales donde se puedan implementar las iniciativas y se puedan incorporar justamente la voz de los y las jóvenes. Y después hay otros espacios, digo, cuando hacemos presentaciones y etcétera, hay diferentes
cuestiones, en muchos casos hay miradas, las podríamos clasificar de más conservadoras. En general no son tanto los jóvenes, sino son los padres y madres, muchos con posiciones un poco extremas y donde es difícil dialogar. Y como decía, existe evidencia, digamos, que implica por qué es importante, pero bueno, para algunas familias es difícil desandar y poder comprender de qué se trata esto de los derechos y de la educación sexual integral. Pero yo creo que entre estos grupos como más extremos que se oponen digamos, y quienes venimos trabajando hace mucho tiempo promoviendo la educación sexual integral, existe un gran grupo de personas, de familias, digo, hermanas, hermanos, tíos, etcétera, que digamos, pueden tener algunos miedos por ahí, miedos de lo que implique la educación sexual integral, algunas dudas, mitos, pero que digamos, donde se les presenta digamos, qué implica, qué no implica la educación sexual integral. Se quedan más tranquilos y están más disponibles digamos, también dispuestos a poder seguir y aportar, porque es fundamental el acompañamiento de las familias y de todo el entorno. La escuela es importante, pero también nosotros ahora en unos días desde el Fondo de Población estamos lanzando una estrategia que tiene que ver con la educación sexual fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es un buen escenario, pero no es exclusivo, y también porque hay muchos chicos y chicas que están fuera de la escuela, o sea, no solamente Claro. digamos, quienes están escolarizados, sino también hay chicos que lamentablemente no pueden acceder a la escuela y tienen que tener algún otro espacio, y bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, otro de los temas que es central en UNFPA, tiene que ver con la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y entonces poder trabajar justamente en las personas, sabemos que muchas chicas sobre todo dejan primero la escuela y después quedan embarazadas, entonces poder trabajar en espacios que sean de educación no formal o en clubes o en centros comunitarios o en diferentes espacios que haya acceso a la información y poder trabajar los temas de educación sexual integral también es importante. O sea que toda la sociedad, digamos, tiene un rol para poder generar estos conocimientos, y además que la educación sexual, si bien, como les decía, está enfocada en adolescentes, para nosotros, para los adultos, no está mal también poder acceder a alguna información que por ahí no tuvimos en la adolescencia, y que viene bien también para nuestras vidas en esta etapa también de adultez. Mariana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, tienen por ahí, lo pueden buscar, si no, la iniciativa Spotlight para incluso adultos y adultas entender un poco más el porqué de esta situación y por qué debería ser transversal. Y a 15 años de haberse promulgado la ley, de aplicación total o general, o cada vez ocupando más espacios. Te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, que tengas una hermosa semana. Gracias. Bueno, igualmente, gracias. Un gusto tener el espacio y los minutos así cómodos para hablar, que no siempre se logran. Así que gracias. Un beso grande. Chau, chau. Mariana Isasi con nosotros. Hay términos que no son ajenos a lo que hablamos, en el caso de la ESI: femicidios, relaciones tóxicas, el conocimiento del cuerpo, las primeras relaciones. Digo, no sé si son resultantes, ¿sí? Que un femicidio necesariamente es resultante de esto, de la falta de esto, pero está en línea. Sí, está en línea de vínculo. Por lo menos a mí, como padre, me parece importante. Tampoco uno debería imponer su pensamiento, sino compartirlo y dar un pie para entender algunas cosas más, porque si a los adultos les cuesta hablar de esto o todavía les parece un tabú el sexo, imagínense la línea que también uno le baja a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso la charla que teníamos con Mariana.